Fenómenos del niño y de la niña. Los fenómenos del niño y de la niña son alteraciones climáticas que a fin de sus cuentas son también factores de desequilibrio ecológico, ocurren con una frecuencia irregular y sin que se conozca con precisión el motivo que los origina. Fenómeno del niño. De modo normal, los vientos alisios que fluyen por la superficie del Océano Pacífico se dirigen de este a oeste, arrastrando las aguas superficiales en dirección de Indonesia y norte de Australia, motivando que el nivel del mar pueda ser hasta medio metro más alto que frente a las costas de Perú, Ecuador y Chile, y que la temperatura llegue a tener variación de hasta 8 grados Celsius entre ambas zonas. Cuando ello sucede, las temperaturas frías se presentan en América del Sur, produciendo un afloramiento, es decir, ascienden las aguas profundas y con ellas la gran variedad de especies marinas que favorecen la pesca en la región. Aunado a estos procesos, en lo alto de la atmósfera, moviéndose en dirección opuesta, el viento origina un sistema de circulación de aire que en buena medida favorece el recorrido de estas corrientes que, al absorber gran cantidad de energía solar, aumentan su temperatura. Es por ello que, al llegar a las costas de Indonesia y norte de Australia, fácilmente se evaporan y ocasionan intensas lluvias. Finalmente, la ocurrencia de estas corrientes marinas puede ser transformada por el fenómeno climático del Niño, llamado así porque se presenta en las fechas cercanas a la celebración del nacimiento del Niño Jesús, que al propiciar la formación de una corriente marina cálida aumenta la temperatura de la superficie del Pacífico Central y cambia la presión atmosférica e intensidad de los vientos, ocasionando una serie de alteraciones climáticas. Este fenómeno empieza con una disminución en la fuerza de los vientos alisios, que al fluir por la superficie del océano detienen el sistema de circulación, y entonces las aguas no son desplazadas de este a oeste como normalmente sucede, sino que empiezan a ser llevadas hacia las costas de la América del Sur, en donde por la alta temperatura que poseen ocasionan densa nubosidad y copiosas precipitaciones, principalmente en Perú y Ecuador, mientras que en las costas de Indonesia y norte de Australia, por la disminución de temperatura de las aguas, el clima se torna frío y seco. Globalmente, el Niño puede causar abundantes lluvias en el norte de Perú y Bolivia, sequía en el sudeste de Asia, Australia, India y noroeste de Brasil, ciclones en el Pacífico Central y tormentas en el sur y oeste de Estados Unidos. Tiende también a recortar el número de huracanes en el Atlántico, aunque también a elevar la cantidad de tormentas en el este del Pacífico. El resultado puede ser desastroso en cuanto a pérdidas de vidas humanas, infraestructura, cosechas y negocios. Fenómeno de la Niña. Este evento, que asimismo incide en el clima, es opuesto al del Niño. Origina que los vientos alisios fluyan con mayor fuerza, arrastrando una mayor masa de agua hacia las costas de Indonesia y norte de Australia, lo que provoca mayores y más fuertes precipitaciones, mientras que en Perú y Ecuador el clima se torna mucho más seco. La ocurrencia de estos fenómenos data de miles de años, y si bien no se conocen con precisión las causas que los desencadenan, hay una evidencia de que en las actuales condiciones de alteración atmosférica se están presentando cada vez con mayor frecuencia. Las glaciaciones, factores de cambio en el planeta. Si actualmente nos impresiona hablar de un cambio climático por efecto del calentamiento global, sería conveniente echar un vistazo retrospectivo en la historia del planeta. Nos asombraría saber que efectivamente el clima de la Tierra ha experimentado una serie de cambios cíclicos que suceden en largos periodos y que han influido tanto en la geografía del planeta como en la vida que en él ha existido. Nos daremos cuenta de que el clima de la Tierra no ha sido permanentemente estable. Los registros climáticos muestran muchas fluctuaciones a lo largo del tiempo. En algunos periodos el clima ha sido cálido y en otros, por el contrario, ha experimentado extremas temperaturas bajo cero, que ha originado las grandes glaciaciones. Es decir, la Tierra ha transitado de temperaturas cálidas, incluso más altas a las que ahora tenemos, hasta periodos de frío extremo. Todos estos cambios climáticos han dejado una significativa huella en la conformación del mundo actual y los seres vivos que existen, dado que en las fluctuantes condiciones del paisaje cambia por completo
puede suceder que en algunas regiones la vegetación se acabe, muchas especies animales se extingan y otras migren hacia climas más benignos, de tal modo que las que quedan sobreviven únicamente cuando logran adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Las glaciaciones han sido el factor de este tipo de cambio. Una glaciación es un periodo en el que el clima se vuelve más frío porque el calor del sol llega a la Tierra con menor intensidad, de tal manera que los hielos producidos no alcanzan a derretirse, se van expandiendo y con ello se van disminuyendo cada vez más la absorción de calor, ya que el hielo refleja la energía del sol hacia el espacio exterior. ¿Qué causas originan una glaciación? En la década de 1920, el astrónomo yugoslavo Milutin Milankovic atribuyó a los siguientes tres factores el origen de los ciclos glaciares. Número 1. La inclinación del eje de rotación terrestre, que presenta variaciones a lo largo de millones de años, pues al aumentar su ángulo altera las estaciones, los veranos se hacen más cálidos y los inviernos más fríos, hecho que ocurre cada 41.000 años. Número 2. La variación en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En el transcurso de 100.000 años, esta trayectoria se alarga o se acorta. Así, la elipse se puede redondear o alargar, intensificando con ello las estaciones. Número 3. El fenómeno de precesión. Se refiere al movimiento de un lado a otro que tiene el eje de la Tierra y que describe una circunferencia completa aproximadamente cada 23.000 años. Las glaciaciones más importantes. Época cuaternaria. Hace más de 2 millones de años comenzó el último de los periodos geológicos, el cuaternario o edad del hielo, especialmente importante porque entonces hizo su aparición sobre la Tierra el Homo sapiens, que hizo su expansión por diferentes territorios. Por ello, a esta etapa se le conoce también como era antropozoica. Asimismo, en este periodo ocurrieron las más importantes glaciaciones conocidas. De acuerdo con la figura 3.17, el periodo cuaternario, dividido en Pleistoceno y Holoceno, marcan el primero el inicio de la era de las glaciaciones, comprende la sucesión de las últimas glaciaciones, y en el segundo el tiempo desde el fin de la última glaciación. Es la época en la que actualmente vivimos, que empezó hace aproximadamente 10.000 años y en la que se ha desarrollado la civilización humana. De hecho, hoy vivimos un periodo interglacial y es muy posible que dentro de unos miles de años nuevamente entremos en una nueva glaciación. El inicio del Pleistoceno se establece a partir de una inversión del campo magnético terrestre que tuvo lugar hace 1.800.000 años. En esta época el Homo erectus hizo su aparición. Fue el primer Homo que andaba totalmente erguido y que salió de África. En el pasado, otros cambios climáticos impulsaron a los homínidos anteriores, el Homo erectus, a adaptarse a una nueva existencia. En el Plioceno, el género Homo surgió aproximadamente 2.5 millones de años, es decir, cuando los hielos empezaron a cubrir a Europa. Durante el Pleistoceno se originaron 4 glaciaciones separadas entre sí por periodos interglaciales, durante los cuales las temperaturas ascendieron y se crearon climas cálidos que favorecieron el desarrollo de mayor biodiversidad. Estos periodos glaciales fueron llamados Gunst, Mindel, Ries y Würm, del más antiguo al más moderno. En el que el continente americano, estos periodos se han llamado Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin, respectivamente. Durante estos periodos de intenso frío, los casquetes polares acumulaban en forma de hielo gran cantidad de agua del planeta, ocasionando con ello el descenso en el nivel de los mares. En la segunda mitad del Pleistoceno, era tal la superficie congelada que se podía viajar de Australia a América a través de las tierras emergidas en Indonesia y mediante el estrecho de Bering. Sin embargo, durante los periodos interglaciales, las altas temperaturas derritieron el hielo, el agua volvió al mar y el nivel nuevamente se elevó. Todas estas variaciones ocasionaron significativos cambios en el medio e incluso fueron un importante factor de evolución de los primeros
homínidos, nuestros antepasados primitivos. La última glaciación se inició hace 100.000 años y llegó a su máximo hace 18.000 años. En aquella época las grandes masas de hielo alcanzaron hasta 4.000 metros de espesor y cubrieron un tercio de las tierras emergidas. En América, el hielo cubrió por completo a Canadá y parte del norte de Estados Unidos. Cuando ocurrió el derretimiento de estos hielos en estas regiones, se formaron zonas de grandes lagos que hoy todavía permanecen. Esta última glaciación permitió el paso de los grupos humanos desde Siberia hasta Alaska, a partir de la cual se pobló todo el continente americano y también propició el paso de Europa a Inglaterra. En las dos gráficas se muestran las temperaturas con mayores periodos glaciales en el pasado. Las líneas punteadas representan el promedio actual de la temperatura de 15 grados Celsius, que son 59 grados Fahrenheit. Las líneas continuas muestran pequeños cambios en este promedio. Nótese que la temperatura global desciende solo unos 5 grados Celsius durante una glaciación. Esto ha ocurrido más o menos cada 100.000 años, con pequeñas oscilaciones intermedias. La Tierra aún se está recuperando de la última glaciación, conocida como Laurentida, la cual ocurrió hace aproximadamente 20.000 años. En el siguiente cuadro se enlista la sucesión de épocas glaciales e interglaciales de los periodos mencionados. El hecho es que la Tierra ha experimentado cambios climáticos extremos. Sin embargo, es sabido que esas fluctuaciones de temperatura han ocurrido en largos periodos, y lo que hoy se argumenta es que actualmente el cambio climático se está presentando de manera tan acelerada que los efectos del mismo son ya visibles en el medio ambiente. El calentamiento del planeta es un fenómeno que se ha dado a conocer en fechas relativamente recientes. No obstante, este hecho ya había sido visualizado por científicos del siglo XIX, entre ellos Svante Arrhenius, quien advirtió sobre los efectos que la quema de combustibles fósiles traería a la atmósfera en el corto plazo, pues ello provocaría el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero y como consecuencia el ascenso de la temperatura. Como en aquel tiempo aún no se evidenciaban los efectos de tal concentración, se confiaba plenamente a que la propia naturaleza desarrollaría mecanismos para absorber y reconvertir esas sustancias dañinas. Sin embargo, no fue así. Como sabemos, la emisión de este tipo de gases superó la capacidad de la naturaleza para degradarlos. Se fueron acumulando en el ambiente y hoy ya se padecen los efectos de ello. Algunas alteraciones ambientales causadas o que pueden producir por el calentamiento global se mencionan enseguida. Consecuencias del calentamiento global. Entre algunas consecuencias del calentamiento global podemos mencionar las siguientes: aumento en la temperatura promedio del planeta, lo que en muchas regiones ocasiona graves inundaciones y en otras, por el contrario, sequías prolongadas. Las sequías agravan la falta de agua en el mundo, de tal modo que si en la actualidad hay más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, es una de las décadas más. Si la temperatura sigue ascendiendo, la escasez de este líquido vital se extenderá quizás al doble o mayor número de habitantes. Al incrementarse la temperatura global, se produce un derretimiento de los hielos polares que afecta doblemente. Por un lado, se pierden grandes volúmenes de agua dulce de los glaciares, y por otro lado, el volumen de agua incrementado eleva el nivel del mar, y las aguas pueden llegar a cubrir extensas zonas de territorio que actualmente se encuentran muy pobladas. Según estudios científicos, en los últimos años el nivel del mar ha aumentado en promedio 20 centímetros. Sin embargo, se teme que en los próximos 100 años la elevación sea cercana a 1 metro. Si el nivel del mar se sigue elevando, se corre el riesgo de que las aguas marinas lleguen tierra adentro y contaminen las fuentes de agua dulce, como puede suceder con enormes acuíferos como el que recientemente se ha descubierto en Brasil, llamado Alter do Chão, que abarca los estados de Amazonas, Pará y Amapá, y que según los expertos es mayor que el acuífero Guarani, considerado hasta ahora es el más grande del mundo. El calentamiento global altera notablemente el clima de la Tierra, modifica el ciclo pluvial, lo que trae consigo la ocurrencia de diversos fenómenos meteorológicos
como son intensas lluvias, tempestades, huracanes, tsunamis, etc. De hecho, en los últimos 10 años hemos sido testigos de desgracias sin precedentes originadas en diversas regiones del mundo, precisamente por fenómenos meteorológicos. Las agudas y prolongadas sequías en muchas regiones del mundo hoy mismo son motivo de pérdidas de cosechas, encarecimiento de alimentos, falta de fuentes de empleo y por consiguiente miseria, hambre y en general precarias condiciones de desarrollo. En las zonas donde por el contrario las condiciones climáticas son opuestas, las abundantes lluvias causan pérdida de cosechas y mayor proliferación de microorganismos e insectos, origen de diversas enfermedades. Desde luego que con todos estos cambios climáticos la biodiversidad se ve muy afectada. De acuerdo con estudios científicos, se teme que en 50 años más se extingan cerca de 1 millón de especies animales y vegetales que hoy se tienen identificadas y clasificadas principalmente debido a la pérdida de su hábitat.